Ok, bueno compañeros, bienvenidos sean todos, gracias por su espera, muy buen día a todos. Eh, Les comento, Alternativa Energética SADCB tiene 13 años en el sector energético ofreciendo soluciones fotovoltaicas en su modalidad off-grid, luminarias solares, baterías industriales y otros componentes, además de un servicio profesional y firmes conocimientos técnicos y prácticos. La empresa cuenta con la certificación como proveedor verificado de la Asociación de Normalización y Certificación ACE en los sistemas fotovoltaicos conectados a la red y con la constancia que la acredita como parte del padrón de empresas especializadas FIDE, con la especialidad de diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos en todas las tarifas eléctricas. Además, es grato compartirles que nuestro personal técnico tiene las siguientes certificaciones ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, mejor conocido como Conocer, en las competencias laborales especializadas del sector solar, gestión de eficiencia energética en la organización, instalación de sistema de calentamiento solar de agua termosifónico en vivienda sustentable, instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e industria y promoción del ahorro en el desarrollo integral de los sistemas energéticos de la vivienda. La empresa es socio corporativo de la Asociación Nacional de Energía Solar, ACE, la asociación de especialistas en energía solar más antigua del país, también de la Asociación Mexicana de Proveedores de Energías Renovables, AMPER. Y actualmente, Alternativa Energética encabeza la presidencia del Clúster de Industria Solar Centro Sur AC, organismo que busca ser eje que articule a los diferentes actores que participan en el sector fotovoltaico. Gracias por acompañarnos en nuestro primer webinar. ¿Te conviene instalar paneles solares en tu casa, negocio o empresa? Nos acompaña hoy nuestro ponente, José Luis Totorwa Kotsomi, quien actualmente gestiona la gerencia comercial de Alternativa Energética con las líneas de negocio de comercialización y proyectos de ingeniería, procuración y construcción. Se ha especializado en el área comercial energético, donde ha ayudado a otras empresas, negocios y familias a reducir los altos pagos que hacen por el consumo de energía a través de la implementación de paneles solares. Durante los 30 minutos siguientes, nuestro ponente nos compartirá su experiencia y datos importantes sobre los paneles solares. Por ello, solicito nos apoyen escribiendo sus dudas o comentarios en la sección del chat que se ubica en la parte inferior media, ya que una vez concluida la ponencia se dará un espacio para atenderles. Si no diese tiempo, por favor, déjanos tu nombre, tu número de contacto y correo electrónico para darte el seguimiento oportuno. Muchas gracias, Joselo, y bienvenido. Hola Ari, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando por invertir un poco de su tiempo en esta plática. Bien, pues como lo comenta Ari, nosotros somos una empresa que, digamos, tiene como misión ayudar a reducir los altos pagos de energía que casas, negocios o empresas realizan, ¿no? Y esto lo hemos hecho pues a partir de ya casi 13 años, empezamos en 2007, entonces ya casi 13 años haciendo cumpliendo esta misión que tenemos, ¿no? Ayudarlos a reducir los altos pagos. Y a lo largo de este tiempo que me ha tocado estar en esta, digamos, parte de la empresa, he ido escuchando, he ido recopilando pues ciertas dudas o ciertos comentarios que los clientes me van haciendo cuando me acerco a ellos para presentarles estas propuestas. Y bueno, he ido, digamos, como encontrando cuándo sí les conviene, ¿no? Poner paneles solares en sus casas o en sus negocios, ¿no? Y bueno, lo he hecho en, digamos, 7 años para acá. He estado como trabajando un poco esa parte y bueno, siempre llegan los clientes con esto mismo, ¿no? O sea, siempre llegan con un problema en donde me dicen, oye, José Luis, pago muchísimo de energía, ¿no? Eh, Ayúdame, ¿qué puedo hacer, no? O sea, ¿qué podemos instalar paneles solares ahí? Y la respuesta es no siempre, ¿no? No siempre es rentable hacer la instalación. Por eso, el día de hoy queremos darles a conocer cuáles podrían ser
las razones del por qué sí les conviene hacer esta inversión. Y bueno, llegan con este problema, se acercan con nosotros, hacemos todo un proceso y al final del día lo que logramos con ellos es ayudarles, como les decía hace un momento, ¿no? De pagar 26,000 pesos, hemos hecho que nuestros clientes paguen 112 pesos de luz, ¿no? Y sin embargo, como lo decía hace un rato, no todos los clientes o no todas las personas o no a todas las personas les conviene hacer este tipo de instalación. Pero bueno, vamos viendo a quienes sí, ¿no? O sea, a quienes sí les conviene poner este tipo de paneles. Y lo que he encontrado a lo largo del tiempo es que eh, hay 5, digamos, como variables o 5 razones por las que sí les conviene hacer este tipo de instalación. La primera, y vamos a ir desglosando un poco cada una, la primera es, les conviene porque las tarifas en las que se encuentran son las tarifas más caras, ¿no? O son tarifas en donde los retornos de inversión se reducen porque constantemente están teniendo un aumento en los precios de estas tarifas. También les conviene porque ya se han hecho acciones previas, ¿no? En el ahorro del consumo de energía. Entonces, paneles solares es como un siguiente paso, por así decirlo. Otra es que tienen regulaciones accesibles o favorables por parte de la CFE, por parte del gobierno. Y la quinta razón, y lo vamos a ir viendo más adelante, es porque existen programas financieros que incentivan y facilitan esta tecnología, la adquisición de esta tecnología. Pero bueno, en resumen, son 5 las razones por las que nosotros decimos que les conviene a los clientes a poner paneles solares. Y vamos viendo la primera. La tarifa en la que se encuentran. Actualmente, bueno, dentro del esquema tarifario de Comisión Federal, nos encontramos que hay 17 tarifas distintas, 17 tarifas distintas, ¿no? Dentro de estas tarifas las divide en 3 grandes sectores: el sector hogar, el sector negocio y el sector industria. Sin embargo, hay algunas tarifas que son subsidiadas por el gobierno. Por ejemplo, en la tarifa del hogar, voy poniéndolo, en la tarifa del hogar tenemos de la tarifa 1 a la tarifa 1F. Sin embargo, todas estas tarifas son subsidiadas por el gobierno. Entonces, pues digamos que ahí los costos de la energía, al tener un subsidio, disminuyen, ¿no? Entonces, pues no son tan rentables para hacer la instalación de paneles solares porque traen ahí un subsidio. Lo mismo pasa con las tarifas del negocio y la tarifa industrial. Por ejemplo, el riego agrícola en baja tensión y el alumbrado público en baja tensión, pues son tarifas comerciales que traen subsidios por el giro, por el rubro el que están especificados, traen subsidios de gobierno, ¿no? Y si nos vamos a la industria, en el riego agrícola en media tensión, en alumbrado público en media tensión, en demanda industrial en transmisión y demanda industrial en subtransmisión, también son, digamos, tarifas industriales con ciertos apoyos del gobierno. Entonces, digamos que si yo quito todas estas tarifas que traen subsidios o que traen apoyos del gobierno, pues simplemente me quedo con las que sí tienen, digamos, como cierta ventaja al hacer la instalación de paneles solares. Y esto, o sea, de las 17 me quedo con 5 tarifas, por así decirlo. Entonces, si tú, usuario, estás dentro de la tarifa de un comercio o dentro de una casa que paga 7,000 pesos de luz, o eres ya una industria, bueno, eh, la respuesta es sí, sí te conviene. Y esto lo vamos a ver, y sí te conviene por esto, ¿no? Por los costos, por el costo en el que tú estás consumiendo la electricidad. Por ejemplo, la tarifa doméstica de alto consumo, que es la de casas que pagan 7,000, 3,000 pesos, de 3,000, 2,500 para arriba, ellos pagan por cada kilowatt que están consumiendo un cargo fijo y un costo por cada kilowatt de 4 pesos con 55 centavos.
Si yo lo comparo con las otras tarifas que traen subsidio del gobierno, pues que va de 0.80 centavos a 4.55, ¿no? O sea, eh, digamos, son aproximadamente 6, 7 veces más el costo de la tarifa doméstica que al costo de la tarifa 1, que son las subsidiadas. Y así, las demás tarifas vienen siendo, digamos, que las tarifas más caras del país, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros decimos, bueno, es un punto importante en donde podemos aprovechar esta tecnología porque como las tarifas o los costos de la energía son muy altos, bueno, podemos aprovechar para poner paneles solares y cortar de plano esos costos. ¿Por qué? Porque con los paneles solares lo que tú haces es dejar de consumir esa energía y te empiezas a volver un productor de la propia energía que consumes. Entonces, quitas a Comisión Federal, entre comillas, porque seguimos interconectados con ellos, pero digamos que lo que hacemos es ocupar la red eléctrica que existe y la usamos a nuestro favor, ¿no? Entonces, ya no estamos consumiendo, sino más bien nos volvemos unos productores de la energía. Y cuando te vuelves productor de la energía, pues obviamente estos costos, como ya no tienes los mismos consumos, estos costos los vas cortando, ¿no? Entonces, digamos que la primera es conocer en qué tarifa te encuentras, ¿no? ¿Cuál es tu tarifa? Y sobre eso determinar si eres una tarifa que cuenta con subsidios del gobierno, que cuenta con apoyos gubernamentales o no. Y si estás en las que no, bueno, ahí sí, digamos, nosotros recomendamos hacer la instalación de paneles solares, ¿no? Después, cabe mencionar que estas tarifas que no tienen subsidio del gobierno son las que constantemente sufren aumentos en los precios, ¿no? Y esto lo podemos ver en las siguientes comparativas. Por ejemplo, la tarifa doméstica de alto consumo de 2017 a 2018, 2019 y 2020, si vemos el tema de cargo fijo, pues ha ido aumentando constantemente, ¿no? Estaba en 99 pesos, después 102, 108, 116. O sea, es una de las tarifas en donde tan solo en el concepto de cargo fijo ha ido teniendo aumentos graduales. Sin embargo, también en el costo mismo de la energía. Estábamos en 4.37 pesos, después de 2018 sube a 4.78, 4.92 y bueno, ahorita lo ajustan a 4.55, ¿no? Entonces, digamos que de repente, por ejemplo, tuve clientes en este periodo de la cuarentena en donde decían, oye, es que me llegó más caro el recibo de luz, ¿no? Y mi consumo es el mismo. Bueno, si estás dentro de las tarifas que no tienen subsidio, seguramente sí te está pegando que haya un aumento en los costos, ¿no? Y lo mismo pasa con la tarifa comercial. Y esta es como más, aquí sí se vio como un cambio bien radical entre 2017 y 2018, o sea, el precio por kilowatt estaba en 2 pesos con 48 centavos y subió a 3.3, o sea, 60 centavos más, que esto es como el 30%, el 23% en el costo per se de la energía, ¿no? Entonces, si tú pagabas, no sé, 100 pesos de luz, bueno, ibas a pagar 120 pesos más de luz, ¿no? O 20 pesos más de energía. O sea, aquí sí hubo un incremento importante y ha habido, el incremento ha sido constante, ¿no? O sea, no, en la tarifa comercial es donde nosotros vimos, inclusive en el recibo de luz que les enseñé al principio, era un usuario comercial, ¿no? Entonces, ahí sí, digamos, la conveniencia del uso de esta tecnología es bien palpable, ¿no? Por esto mismo, porque los costos de su energía están en constante aumento. No nada más de la energía, sino también de los cargos fijos, ¿no? Digo que al final el cargo fijo sube un peso y cosas por el estilo, pero bueno, todos los aumentos van sumando, ¿no? Y entonces, de repente lo que decimos es, bueno, pues se te vuelve un gasto, ¿no? Tengo clientes que me decían, oye, José Luis, es que
pues solo gano o solo me alcanza para pagar mis insumos, la electricidad y el gas, ¿no? Tengo un cliente taquero que me decía eso, ¿no? Entonces, pues con los paneles solares ya se alivia, ¿no? En el tema de la electricidad, porque pues deja ese gasto y o más bien quita ese gasto y lo convierte en una inversión con paneles solares. Ahora, estos son, digamos, la tarifa doméstica, la tarifa comercial, pero también en la tarifa industrial, en media tensión, pues tenemos que los costos han ido subiendo, ¿no? O sea, desde 2017 ha habido un incremento constante en los costos de la energía para estos niveles de usuario. Y no nada más eso, sino que también en las industriales se hizo todo un desglose del consumo de energía y ahora ya te cobran, además del cargo fijo, además de la energía, te cobran la distribución y la capacidad, ¿no? O sea, son conceptos que fueron agregándole, por así decirlo, o más bien desglosando, pero que te van sumando también en el tema del pago a Comisión Federal. Entonces, digamos que además de que son las tarifas que no tienen subsidio y que son las más caras, son las tarifas que están en un aumento constante en el precio, ¿no? Entonces ya vamos teniendo dos razones por las cuales sí te conviene hacer la instalación. Primero, porque este incremento, pues desde 2017 no ha parado, siempre ha ido en aumento, en aumento, en aumento. Y segundo, pues son las que no tienen como ciertos apoyos del gobierno, ¿no? Después, estos aumentos constantes, y esto es un común denominador de varios clientes, ¿no? O sea, estos aumentos, cuando el recibo de luz les empieza a llegar caro, los clientes empiezan a tomar ciertas acciones previas de ahorro, ¿no? Y estas acciones previas, me gustaría que me apoyen y bueno, aquí como una especie de apoyo, me gustaría que piensen ustedes, o sea, que me gustaría que se pusieran en una camiseta. Yo espero que no tengan este problema y si lo tienen después de todo esto, contáctenos, nosotros les podemos ayudar. Pero piensen en esta parte de qué harían ustedes, qué acciones ustedes realizarían si de repente el recibo de luz les llegaba en, no sé, 1,500 pesos y al otro bimestre les llega en 5,000, 6,000 pesos, ¿no? ¿Qué acciones ustedes harían? Les voy a poner y les voy a pedir que me apoyen ahí en su compu o en su celular o desde donde nos estén viendo, que vayan a este código QR o metan ¿cómo se llama? Este link y, y me apoyen contestando. Les puse ahí cuáles son, digamos, como algunas, ¿cómo decirlo? Como algunas acciones que nuestros clientes realizan, ¿no? O sea, se asustan cuando ven un recibo de luz al doble o al triple de lo que venían haciendo. Y entonces me han dicho, o sea, sí, pero yo empecé a hacer A, B, C o D. No sé si me pueden apoyar yendo a esa página y dándole clic a cuál sería como la acción que ustedes realizarían si el recibo de luz les llega al doble o al triple de lo que venían pagando actualmente. No sean malos, voy a quitar tantito esto y voy a poner la página. Ok. José Luis, ¿podrías compartir de nuevo el código? Sí. Mira, está aquí, es el 387008. Está aquí en la página, en la pantalla. Terrible.
pueden ir a menti.com y usar este código. Vamos a dar unos minutos más y listo. Bien. Justo. La primera acción, y eso se ve aquí bien, bien clarito, la primera acción que hacen es desconecto todo, ¿no? O sea, desconecto todos los aparatos eléctricos que hacen, digo, que ocupo, ¿no? Si estoy ocupando mi computadora y ya tiene la suficiente pila, la desconecto. Si estoy cargando el celular y ya tiene la suficiente pila, lo desconecto, ¿no? Entonces, este, sí, sin embargo, y esto es un dato importante, desconectar los aparatos eléctricos, aunque no se ocupen, se les llama a estos aparatos que tienen un foquito constante, que está prendido, un foquito en rojo, se les llama o se les conoce como aparatos vampiro, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre están chupando energía, siempre, 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 siempre. Tu televisión, tu radio, este, no sé, tu modem, bueno, el modem siempre va a estar conectado por el internet, pero, o sea, todos estos aparatos que tienen un foquito rojo chiquito, 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 es un aparato vampiro que siempre te va a estar jalando electricidad, siempre. Se estima que una televisión apagada consume alrededor de un 60% del consumo habitual como si estuviera prendida, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si tu televisión, no sé, voy a poner un ejemplo, este, más bien tu televisión prendida consume 15 watts, con el foquito te va a consumir 2 watts siempre, ¿no? Entonces imagínate 2 watts por 24 horas, por 7 días a la semana, por 52 semanas que tiene el año, entonces pues ya se van haciendo un consumo, pero ¿qué tal si no tienes una tele? ¿Qué tal si tienes 10 teles o 7 teles o 5 teles o 3 teles en cada casa, ¿no? Entonces, todos esos aparatos eléctricos que están ahí encendidos, pues, o más bien que están ahí conectados, aunque no estén encendidos, están consumiendo electricidad. Entonces, sí, una de las cosas que hacen es, ¿qué? ¿No? Desconecto todo lo que pueda. O otros clientes, me tocó uno en una casa que era como muy radical y decía, bueno, voy a poner horarios de consumo de energía con sus hijos, ¿no? Entonces, de 2 a 3 ven tele y se acabó la tele, ¿no? Entonces se vuelven como una especie de Hitlers ahí de la energía, ¿no? O sea, se vuelven como unos de no prendas la luz o apágala o ya no es hora de tele o ya es hora de hacer, ya sabes, como te empiezas a meter en un tema de cuidado excesivo en el control de la energía. Y no es para más, si te llega un recibo de 7,000 pesos de luz, bueno, pues tienes que empezar a tomar acciones para reducir eso. Hay otros que dicen cambiar aparatos viejos que consumen mucha energía. Por ejemplo, los refrigeradores en las casas. Hay refrigeradores viejos que pues, no son tan eficientes y consumen muchísima electricidad. ¿Qué se recomienda? Bueno, poder hacer este cambio, ¿no? Poder hacer este cambio de aparatos eléctricos que no son tan eficientes y por aparatos eléctricos más eficientes. En una empresa, por ejemplo, cambiar los motores, ¿no? Los motores, de repente, la eficiencia de los mismos, porque ya son viejos, pues hacen que los picos al inicio de cada arranque sea muy grande, ¿no? Tenga un pico muy elevado de energía y aunque después baje y ya se mantenga, pero estos picos son los que de repente nos están haciendo aumentar los costos de la electricidad. ¿Qué se recomienda? Bueno, poner ahí o cambiarlos
o poner ciertos arrancadores que no hagan picos para que esos consumos pues no nos afecten tanto en los recibos de luz. Tengo clientes, por ejemplo, esto de priorizar la luz natural, pasa mucho en clientes con concesionarias de coches, por ejemplo, ¿no? Los grandes pisos de venta, pues de repente cambiaron muchísimo a poner ventanales enormes para que no tengan que estar encendiendo la cantidad de luces o de focos que antes prendían, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, muchos, ya la mayoría de los concesionarios hicieron este cambio en su imagen y a la hora de poner ese cambio en la imagen también incluyeron mucho el tema de la priorizar la energía o la luz natural. Y apagar los focos que no se usan, bueno, eso es como la primera acción que nosotros le llamamos, o más bien como todas estas acciones, nosotros las llamamos como acciones pues, de eficiencia energética, ¿no? O sea, usamos la energía de manera eficiente. Sin embargo, llega un punto en el que ya no podemos hacer más. O sea, ya no podemos apagar más focos porque ya no tenemos, ya no podemos desconectar más aparatos eléctricos porque pues los necesitamos, ya no podemos poner más ventanales, ya no podemos, o sea, ya cambiamos lo que teníamos que cambiar. Eh, el tema de poner horarios estrictos del consumo de energía, bueno, pues de repente se vuelve un problema, ¿no? Porque ya no te puedes volver tan meticuloso, tan estricto en este tema de los consumos. Entonces, de repente todas estas acciones, digamos que es el paso natural que tú haces cuando te llega un recibo de luz caro, sin embargo, tienen un tope, ¿no? O sea, ya no pueden hacer más. De repente ya no puedes bajar el consumo pues porque ya no puedes desconectar otra cosa. ¿Qué viene ahí? Y esta es la otra razón por la cual se ocupan paneles solares. Eh, Instalar, ¿no? Instalar ya paneles solares. Entonces, muchas gracias por participar. Déjenme, seguimos entonces con la presentación. Bien. Después, cabe mencionar que estas tarifas eléctricas que les estaba comentando, digamos que son o tienen regulaciones muy accesibles, ¿no? Regulaciones de Comisión Federal y de la Comisión Reguladora de Energía y de la CENER, que a pesar de que haya arriba un tema de si la energía verde está en contra, o más bien si la 4T está en contra de la energía verde, o si va a poner en orden, y si todas estas cosas, bueno, todas estas, digamos, toda esta dinámica en la que se vio envuelta la energía solar a principios de año, afecta, y no digo que afecte, sino más bien está enfocada a los grandes usuarios, ¿no? A las grandes centrales de energía. Sin embargo, los usuarios o los proyectos menores a 500 kilowatts, que es en donde entran muchos de estos proyectos de las tarifas que estoy mencionando, pues les piden regulaciones básicas, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, les piden que sus acometidas, sus tierras físicas, sus mufas y sus medidores estén bajo norma. Y eso, si no está bajo norma en una casa, te cuesta máximo 2,000 pesos arreglarlo. O sea, no es difícil, por así decirlo. Te piden que si eres un lugar de concentración pública, tengas un dictamen de una unidad de verificación de instalación eléctrica. Y aquí es importante porque es del sistema fotovoltaico, no de tus instalaciones. Entonces, pues digamos que no se meten si tienes hecho un relajo tu instalación, bueno, no se meten con su instalación, sino más bien se meten con el sistema fotovoltaico. Si ya eres un sistema en media tensión, bueno, pues te piden tu dictamen de la OBIE, como lo vimos arriba, y te piden un dictamen de una unidad de inspección de instalación eléctrica. Digamos que es lo mismo, o sea, no se meten en la infraestructura eléctrica de tu empresa o de tu industria. Puedes tener, que no es lo recomendable, pero puedes tener todo fuera de norma, pero si el panel o la instalación del fotovoltaico está bien instalado y cumple la normativa, no vas a tener mayor inconveniente en hacer este tipo de proyectos.
Y algo que nos pide a nosotros como instaladores son los cumplimientos de la normativa y de las, digamos, de las especificaciones técnicas, ¿no? O sea, nos piden cumplir a nosotros como empresa cierta normatividad de Comisión Federal. Entonces, más allá de todos estos proyectos grandes, a gran escala, de distribución, de venta de energía, si lo bajamos a proyectos de distribución, generación distribuida, menores a 500 kilowatts, sin problema. O sea, las regulaciones son favorables, no tenemos inconveniente. Hemos nosotros instalado últimamente, cambiado medidores y no ha habido ningún inconveniente mayor por este tipo de las regulaciones. Y por último, a pesar de que son las tarifas más caras, todos los programas financieros están enfocados en ellas, ¿no? Vamos a tener una charla después sobre financiamientos. Sin embargo, me gustaría comentar esto. Lo que nosotros buscamos es que el gasto que se hace cada mes o cada bimestre pagando el recibo de luz, lo transformes en una inversión para adquirir tus paneles solares. ¿Qué quiere decir? Con estos programas financieros o ¿cómo se llama? Estos financiamientos que nosotros buscamos para los clientes, es justo esto, que si ustedes pagan 10,000 pesos de luz, bueno, esos 10,000 pesos de luz se mantengan, pero ya no para pagar el recibo, sino más bien para invertirlo en la adquisición de los paneles solares. Y esto lo hemos logrado con ciertos programas de gobierno y con la banca privada, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener una sesión especial de puro financiamiento, pero nada más me gustaría, por ejemplo, decir, C-Solar es un programa entre gobierno y banca privada que si tú tienes una tarjeta, o más bien tú tienes una cuenta con BBVA, con Banorte o con Banamex, puedan vincularte entre la banca comercial y la empresa y nosotros, ¿no? Y puedas adquirir un financiamiento. Sin embargo, hay programas de gobierno como este que dice FIDEPAEM, en donde te dan hasta un 14% de fondo perdido y te dan una tasa súper especial. Sin embargo, tienes que ir cumpliendo con ciertas características o ciertos requisitos, por así decirlo. Entonces, pretendemos esto, ¿no? O sea, que dejes de gastar tu dinero con CFE pagándole cada bimestre y en lugar de ese gasto lo conviertas en una inversión, ¿no? Para que adquieras los paneles solares. Y en función de esto, hemos tenido clientes que nos han dado la oportunidad de trabajar con ellos. Nos han brindado la confianza y que en un principio decían, oye, pago muchísimo, ¿qué puedo hacer? ¿No? Por ejemplo, este es el señor que les decía de la taquería. Este señor pues tiene una taquería y su insumo principal es el gas y la luz, ¿no? Entonces, cuando se acerca con nosotros, él pagaba alrededor de 10,000 pesos y el último recibo de luz, que fue el de julio de este año, le llegó en 1,000 pesos, ¿no? 1,200. Y decía él, es que yo solo siento que trabajo para pagar el gas y la luz, ¿no? Bueno, ahora ya trabaja para el gas, ya no para la luz, ¿no? Entonces, digamos que estos clientes se han atrevido a hacer este cambio de consumo y han hecho la inversión. Un parque en Atlisco, un parque acuático, la señora me decía, es que, ¿sabes qué? Me da miedo cada vez que prendo las bombas de los toboganes, ¿no? O las bombas del parque, pues porque el recibo de luz me llega carísimo. Bueno, ella pagaba 20,000 pesos, ella era una usuaria en media tensión ordinaria y ahora paga 2,000 pesos, sigue siendo tarifa GDMTO, pero paga 2,000 pesos de luz. En el recibo de luz, y aquí me gustaría dar una pausa, cuando tú te vuelves fotovoltaico, hay varios cambios. Bueno, un cambio muy importante, que es este, que dice net metering, ¿no? Que es cuando tú ya te vuelves fotovoltaico, te ponen esta leyenda. Antes no la tenía, ahora ya la tiene. Igual el otro usuario, antes no la tenía, era tarifa 2, que la tarifa 2 pasó a ser tarifa PDBT, pero ya tiene NetMet, ¿no? Net metering. Y bueno, este era el parque acuático. Y después, el último ejemplo que quiero ponerles es Lumicolor, material eléctrico, es el ejemplo que les puse al principio.
ellos pagaban, cuando se acercan con nosotros, 26,000 pesos de luz, decían, pues buscamos una alternativa para el ahorro de energía, y de pagar 26,000 pesos han estado pagando 112 pesos los últimos 2 años que su sistema está echado a andar, ¿no? Lo mismo, son net metering, tarifa PDBT, que es el, digamos que es lo que antes se le conocía como tarifa 2. Entonces, estos clientes han hecho esta transición de dejar de pagar a Comisión Federal y empezar a invertir en paneles solares. En el siguiente webinar que estamos preparando es los mecanismos que ellos ocuparon para adquirir esta tecnología, ¿no? Los mecanismos financieros que ellos ocuparon para adquirir esta tecnología, y siempre pensando nosotros en ayudarlos a que si pagabas esto de luz, 26,000 pesos, bueno, tu inversión no sea mayor, o sea, tu pago con los financiamientos no sea mayor a esto, para que de veras sientas un beneficio al hacer la instalación de los paneles solares. Entonces, el siguiente webinar es la siguiente semana, en miércoles. Si están interesados, escríbanos, mándenos un correo y les damos la liga para que puedan ver cómo adquieren esta tecnología sin descapitalizarse y en algunas ocasiones sin invertir siquiera un solo peso de su bolsillo. Muchas gracias. Y ahora sí, pasamos a si tienen algunas preguntas o algún comentario. Gracias, Joselo, por tu participación. Y bueno, vamos a revisar el chat y dando inicio a estas dudas. La primera de ellas es, si pago 1,500 de luz, ¿puedo usar paneles? Ok. Aquí hay como varias respuestas que yo tendría que hacer. Por ejemplo, o varios análisis. Por ejemplo, volvámonos al principio de la presentación en donde decía en qué tarifa te encuentras, ¿no? Si pagas 1,500 pesos de luz en una tarifa comercial o en una tarifa residencial, la respuesta es sí, o sea, sí te conviene instalar paneles solares. ¿Por qué? Por los niveles de precio. Tengo clientes que pagan, voy a poner un ejemplo, en una casa pagan 250 pesos de luz, 180 pesos de luz. Financieramente, por ejemplo, ahí no les conviene. Déjame, me regreso a mi tablita de las tarifas. Financieramente no les conviene ahí. ¿Por qué? Porque si tú eres una casa y pagas 200 pesos de luz, seguramente estás en este nivel de consumo. Entonces, pues pagas 1 peso por cada kilowatt. El ahorro que tú vas a tener con eso es marginal. Tengo un cliente que pagaba 230, 240 pesos de luz, puso 2 paneles solares y bajó a pagar 170 pesos. O sea, 60 pesos de ahorro en energía. La respuesta es, pues vas a recuperar tu inversión en 20 años. Sin embargo, aquí entran otros factores. Por ejemplo, la conciencia ecológica. Este cliente dijo, bueno, yo sé que pago muy poco de luz, pero también sé que es mi granito de arena para cuidar el medio ambiente, produciendo mi propia energía de manera verde. Entonces ya entran otros factores. Sin embargo, si nos vamos netamente al económico, la respuesta es, si estás en alguna de estas tarifas que no tienen subsidio, sí, sí te conviene hacer la instalación de paneles solares. Otra pregunta es, ¿cuánto cuesta un sistema? Ok, fíjate que esta es una pregunta interesante y siempre es así como, oye, tengo una casa de 2 pisos, 3 cuartos y así, ¿no? ¿Cuánto me cuesta un panel solar? La respuesta que yo siempre les doy es, tú te puedes volver fotovoltaico con una inversión aproximadamente de 12,000 pesos, ¿no? O sea, tú puedes volverte o puedes instalar paneles fotovoltaicos en tu casa, en tu negocio, desde 12,000 pesos. Sin embargo, ¿te va a alcanzar para los niveles de consumo que tú tienes? La respuesta es no lo sé. Ya tendríamos que revisar ciertos factores
que nos dicta tu recibo de luz, ¿no? Por eso siempre pedimos los recibos de luz para poder hacer este análisis. Entonces, digamos que es un traje a la medida, ¿no? Es un traje a la medida que el más básico te cuesta eso, 12,000 pesos, 13,000 pesos. Sin embargo, ahí ya hay condiciones especiales. Por ejemplo, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Si tu acometida, si tus tierras físicas, si tu base de medidor está bien o si tienen que hacer algunas adecuaciones. De hecho, esto me lleva a otro webinar que vamos a hacer y es así como la parte técnica de los paneles fotovoltaicos, ¿no? Ese es nuestro tercer webinar que vamos a estar realizando, que también están súper invitados, es en 15 días. Y ahí vamos a tocar esta parte de las partes técnicas, ¿no? Pero bueno, es un traje a la medida, necesitamos o requerimos saber ciertas características de cada usuario para poder determinar un costo. Sin embargo, un precio base y muy base es ese, con 12,000, 13,000 pesos. Muy bien. Otra pregunta más. Algo que siempre nos preguntan es que si el recibo es de 500 o menor a esa cantidad, ¿se puede usar paneles? ¿Qué tan viable es? Ok, si el recibo es menor a 500 pesos, Ajá. qué tan viable es instalar paneles solares? Bien, esta tablita me gusta porque justo me permite como mostrar eso. Cuando un usuario paga alrededor de 150 pesos de luz en su recibo de luz, ¿no? 130, 140, está en el primer, estoy hablando, todo esto es de la tarifa de casa, ¿no? No me voy a meter en las otras tarifas, voy a meter en esta primera columna que es la tarifa 1. Eh, ellos están pagando 0.80 centavos por cada kilowatt que están consumiendo. Cuando el recibo de luz les llega entre 170 pesos a 200, desde 170 a 300 pesos aproximadamente, ellos están pagando de los primeros 150 kilos en 0.80, los restantes 130 los están pagando en 1 peso. Ya cuando una persona paga 500 pesos de luz, 500, 600, 700, hasta 1,000 pesos, ellos ya están en este tercer escalón de la electricidad. Y si se dan cuenta, lo puse en naranja, porque de aquí, del 1 peso a casi 3 pesos, o sea, el costo de la energía te sube 2 pesos por cada kilowatt que estás consumiendo. Cuando tú estás en este escalón, ahí es en donde inclusive instalar 1 o 2 paneles solares en tu casa ya se empieza a ver benéfico, porque pasas de pagar 3 pesos por cada kilowatt que consumes a 1 peso por cada kilowatt que consumes, ¿no? Entonces, si pagas 600 pesos de luz e instalas 2 paneles fotovoltaicos, va a ser una buena inversión porque le estás quitando casi un 60% de lo que tú estás consumiendo, o más bien del costo que tú estás consumiendo. No sé si me expliqué. O sea, de pagar 3 pesos por cada kilowatt que consumes sin paneles solares, tú le instalas 2, puedes regresar, por así decirlo, a este nivel de consumo. Entonces, cuando tú regresas a este nivel de consumo, es un 60% más barato que lo que venías pagando si no tuvieras paneles solares. Entonces, lo pongo en naranja porque desde ahí es cuando ya empieza a ser factible, por así decirlo, económicamente hablando, la instalación de paneles solares. Gracias. Dos preguntas más y con estas nos vamos a retirar por el tiempo. Dice, mi tarifa de casa es DAC. ¿Me conviene poner paneles solares? Sí, la respuesta es sí. Por esto mismo. Cuando un usuario es tarifa DAC, el consumo, digamos, de la energía es mayor a 500 kilowatts, ¿no? Es un tema muy técnico, pero digamos que lo que haces con paneles solares y eres tarifa DAC son dos cosas importantes. Primero, dejas de pagar 4.55 pesos por cada kilowatt más tu cargo fijo y regresas a estos niveles. Entonces, lo que haces es, digamos,
como un doble beneficio. Quitas el costo máximo y regresas a los niveles en donde tienes subsidio por parte del gobierno, ¿no? Entonces, digamos que ahí estos usuarios me gustan porque se ve luego el recibo de luz, pagaban 7,000 pesos y ahora pagan 102 pesos, ¿no? 103 pesos. Por eso, porque regresan a una tarifa subsidiada por el gobierno y dejan de pagar el costo más caro. Si tú te das cuenta en esta tabla, es el costo más caro de la energía que existe a nivel nacional. Entonces, la respuesta es sí, son a los que más les conviene hacer la instalación de paneles solares. Ok, y la última pregunta. Buen día, ¿cómo puedo enviarte información para apoyarme con una propuesta de paneles fotovoltaicos y qué información necesitas? Ok. De entrada, si nos puedes dejar tus datos en el chat, cuál es tu nombre, tu correo, tu teléfono, y nosotros nos ponemos en contacto contigo. ¿Qué vamos a requerir? Y esto es algo que siempre les pido a mis clientes, es de entrada el recibo de luz. Copia o una foto del recibo de luz. Si no nos quieren mandar el recibo de luz completo, simplemente con que aparezca el nombre tal cual viene en el recibo de luz y el RPU. Ahorita les enseño qué es el RPU. Bueno, esto de aquí, el número de servicio, que en los nuevos recibos de luz viene acá, número de servicio. Este número completo nos lo pueden enviar. Con eso ya nosotros podemos, digamos, conocer los hábitos de consumo que tienen y sobre estos hábitos de consumo presentarles a ustedes una propuesta, ¿no? Pero de entrada, ¿qué necesitamos? El recibo de luz. Y si no nos quieren mandar el recibo de luz, simplemente mándenos el nombre y el número de servicio. Con eso ya nosotros podemos trabajar. Y lo que hacemos es justamente esto que te comentaba, analizar cuáles son los hábitos de consumo y sobre esos hábitos de consumo determinar el tamaño de equipo que se requiere para satisfacer la necesidad energética que ustedes tienen. Muchas gracias, José Luis, por tu ponencia y por las respuestas que nos has dado. Sé que hay algunas preguntas más, pero por el espacio y el tiempo las vamos a dar de forma personalizada. Y bueno, antes de despedirnos, los invitamos a los próximos webinars que nos comentó José Luis. Los dos siguientes son ¿cómo obtienes un crédito de paneles solares para tu casa, negocio y empresa? También dará esta charla informativa nuestro ponente José Luis el próximo 19 de agosto a las 11 de la mañana y el último webinar que se llama Las 7 cosas que debes de saber antes de instalar paneles solares en tu casa, negocio o empresa, incluidos los trámites con CFE. Aquí tenemos a nuestro ponente Jacob Totorwa y será el próximo 26 de agosto a las 11 de la mañana. Agradecemos su participación y buen día a todos. Somos Alternativa Energética y aplicamos conocimiento donde no lo hay.